La increíble historia de una de las invenciones que literalmente cambió el mundo, el automóvil. Desde sus primerísimos y torpes pasos a vapor hasta la revolución eléctrica que estamos viviendo ahora mismo. ¡Vamos allá! Venga, empecemos con la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Quién inventó el coche? Si salimos a la calle y preguntamos, seguramente escuchemos un par de nombres muy famosos. ¿Pero es realmente tan sencillo? Pues la respuesta tiene miga. Y aquí está la clave de todo. No hubo un inventor solitario en su garaje que un día gritó ¡Eureka! Para nada. La creación del automóvil es más bien una evolución, una suma de ideas, de fracasos estrepitosos y de pequeños éxitos a lo largo de muchísimas décadas. Es una historia de progreso, no de un chispazo genial. Nuestro viaje empieza mucho, mucho antes de lo que la mayoría piensa. Y no huele a gasolina, sino a vapor y a carbón. Nos vamos a ir hasta el siglo XVIII para ver los primerísimos intentos de hacer que un vehículo se moviera por sí mismo. A ver, mirad esto. Podríamos decir que es el tatarabuelo de todos los coches. Se llama fardear a vapor y es obra de un tal Cugnot. Ojo, que no estaba pensado para ir de paseo el domingo, ¿eh? Su misión era una mucho más bruta, arrastrar cañones para el ejército francés. Era una auténtica bestia de vapor, lentísima y sobre todo muy difícil de controlar. Y claro, con este panorama pues pasó lo que tenía que pasar. Este primer vehículo tiene el dudoso honor de haber protagonizado también el primer accidente de tráfico de la historia. Era tan torpe y frenaba tan mal que Cugnot acabó estrellándolo contra un muro. Imaginaos la escena, el primer accidente de la historia ahí mismo. A pesar de este accidentado comienzo, en Inglaterra la cosa siguió avanzando y se desarrollaron más carruajes a vapor. ¿Pero qué pasó? Que se toparon con un muro aún más grande, la burocracia. Cimentaron las leyes de bandera roja, que, y esto es de verdad, obligaban a que una persona fuese caminando delante del vehículo, agitando una bandera roja para avisar a la gente. Vamos, que así era imposible avanzar. La innovación del vapor se frenó en seco. Bueno, pues dejamos atrás la era del vapor para llegar ahora sí al momento que lo cambió todo. Nos vamos a Alemania, al año 1886, con un nuevo tipo de motor y sobre todo con una pareja que tenía una visión de futuro increíble. Y aquí lo tenemos, el Benz Patent Motorwagen. ¿Por qué es tan importante? Ojo, porque no era un carruaje con un motor acoplado y ya está. No. Karl Benz lo diseñó desde cero, pensando en que cada pieza funcionase en conjunto con el motor de gasolina. Por eso se considera el primer automóvil moderno. Es el punto de partida real. Pero claro, el invento de Karl se podría haber quedado en un simple prototipo, si no fuera por su mujer, Bertha Benz. Ella sí que tuvo visión. Un día, a escondidas, cogió el coche y se lanzó a hacer un viaje de más de 100 kilómetros para visitar a su madre. Por el camino le pasó de todo. Tuvo que desatascar la tubería del combustible con un alfiler de su sombrero y usar una de sus ligas como aislante. Ese viaje fue una locura, sí, pero fue la mejor campaña de publicidad de la historia. Le demostró a todo el mundo que aquello funcionaba y que era el futuro. Increíble. Vale, el coche ya existía, pero era un capricho, un juguete para ricos. El siguiente gran paso era conseguir que casi cualquiera pudiera tener uno. Y para hablar de eso, tenemos que hablar de un hombre que lo cambió todo, Henry Ford. Es que el cambio es brutal. Antes de Ford, tener un coche era algo reservado para una élite muy pequeña. Después de Ford y su famoso modelo T, el coche pasó a ser una herramienta, una que transformó la sociedad por completo, permitiendo a la gente vivir más lejos de sus trabajos y conectando el país de una manera que nunca se había visto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue su truco? Pues la genialidad de Ford fue la línea de montaje. Optimizó cada paso del proceso, de manera que fabricar un coche pasó de llevar horas y horas a apenas unos minutos. Esta producción en masa abarató tantísimo los precios que el modelo T se convirtió en el coche para todos. Y al hacerlo, sin darse cuenta, cambió para siempre nuestras ciudades y hasta nuestra forma de vida. Con el coche ya al alcance de la gente, el siglo XX se convirtió en una carrera loca. El objetivo, hacerlo mejor, más rápido, más seguro y, por supuesto, más cómodo. Vamos a hacer un repaso muy rápido de los avances más importantes. El siglo XX fue una verdadera explosión. En los años 20 llegaron los frenos a las 4 ruedas, que nos dieron mucho más control. En los 30, los motores V8 y el cambio automático, que trajeron potencia y comodidad. Los 50, importantísimo, nos dieron los cinturones de seguridad, un salto de gigante. Luego, en los 70, la crisis del petróleo obligó a hacer motores más pequeños y eficientes. Y ya en los 90, la electrónica y los airbags lo revolucionaron todo otra vez. Cada década, el coche era un poco mejor. Y todo ese camino nos trae hasta hoy, justo ahora. Porque después de la invención del motor de combustión y de la producción en masa de Ford, estamos viviendo en directo la tercera gran revolución en la historia del automóvil.
Y esta nueva transformación se basa en 3 pilares. El primero, la electrificación, que le está diciendo adiós al motor de gasolina. El segundo, la conectividad. Un coche moderno es básicamente un ordenador potentísimo con ruedas, tiene más líneas de código que un caza de combate. Y el tercero, la autonomía, la inteligencia artificial y los sensores que nos llevan poco a poco a un futuro donde el coche conducirá solo. Y para terminar este recorrido, vamos con una última idea. Una de esas cosas curiosas que tiene la historia, que a veces parece que le gusta repetirse, y cerrar el círculo de la forma más inesperada. A ver, atentos a este dato, porque es increíble. A principios del siglo XX, en ciudades como Nueva York, había más coches eléctricos que de gasolina. Sí, como suena. No hacían ruido, no echaban humo y eran mucho más fáciles de arrancar. Al final, el motor de combustión ganó la batalla, pero fíjate, más de 100 años después, parece que la historia le está dando la razón a la electricidad. Así que la reflexión final es esta. Si la tecnología que hoy nos parece el futuro ya fue la opción preferida hace más de un siglo, eso nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otras ideas del pasado estarán por ahí, esperando su momento para volver y convertirse en nuestro próximo gran salto hacia adelante? Ahí queda eso.